Queridísimos seguidores, desde hace tiempo tengo la intención de grabar unos videos asociados a lo que es la buena gestión de negocio y las mejores prácticas para que nuestras pequeñas y medianas empresas se conviertan en las GEMEC, o sea, el cimiento. Este primer video se trata de la gestión del cambio. Vamos a ver todo lo que se relaciona a eso, cómo afecta a las personas y a las organizaciones. Bueno, ya voy a compartir entonces la pantalla para que empecemos la presentación en relación al cambio y espero que la disfruten. Bueno, el cambio per se es algo que vive con todos nosotros, todos los días, y no hay nada que no sea tan constante como eso. Comencemos sobre eso y hablemos un poco sobre esa palabra o esa frase que se le ha atribuido a muchísimas personas, a muchos pensadores, ¿no? Desde el pasado hasta los más recientes. Hay algunas referencias de que dicen que Heráclito dijo esa frase o algo asociado a ella, porque no fue exactamente eso. François de Rochefoucauld también lo hizo. Aristóteles aparentemente también habló sobre esto, y incluso hasta Einstein, ¿no? Que es uno de los grandes pensadores de nuestro tiempo. Bueno, hablando de que la única constante es el cambio, efectivamente, todos los días suceden cosas nuevas, la tecnología son cambios constantes, todos los días nos enfrentamos a situaciones completamente nuevas. ¿Qué tipo de cambios hay? Bueno, hay cambios desde cambios de clima, que es algo que está muy presente en estos días, y se habla de que el futuro del planeta tiene que ver con el clima, con el cambio climático. Cambios de trabajo, cambios de humor, cambio de casa, que por cierto representa el segundo factor más importante de estrés en los seres humanos. De pareja, químico en nuestro cuerpo, como saben, todos los días nuestras células se renuevan, lo cual forma parte del envejecimiento, ¿no? La renovación de células o la creación de nuevas células, ¿no? Fisonómico, el fisonómico del planeta, los movimientos telúricos, acomodos del planeta. Y bueno, podríamos pensar en muchísimos más, ¿no? En las organizaciones, bueno, podemos hablar de sistemas, de procedimientos, de normas, de políticas dentro de las empresas. Y bueno, y ustedes pueden pensar en tantos como ustedes crean que consideran que son cambios. Hay tantos cambios, incluso el hecho de que nosotros cambiemos de celular, de móvil, ya probablemente estamos hablando de algo totalmente diferente, una nueva tecnología, algo que nos va a facilitar la vida. Y para los otros, complicársela, ¿no? Conseguí en Wikipedia, que lo vi muy completo y bueno, se lo comparto con ustedes. Ahí es un compendio, como ustedes saben, Wikipedia es un compendio de colaboración de conceptos. Al final se consigue algo muy completo, ¿no? En este caso ellos dicen que cambio es el concepto que denota la transición que ocurre de un estado a otro. Por ejemplo, concepto de cambio de estado en la materia de la física, de sólido, de líquido y gaseoso, o de las personas en su estado civil, soltero, casado, divorciado, whatever, o las crisis o las revoluciones en cualquier campo de los estudiados por las ciencias sociales, principalmente la historia, que puede definirse como ciencia del cambio. ¿Cómo reaccionan las personas cuando alguien avisa o avisora que viene un cambio? Bueno, hay personas que lanzan cohetes y dicen, son muy que bueno que viene el cambio, me alegra que venga el cambio. Hay otras que como un nuevo amanecer, ¿no? Algo que va a ayudar a ver las cosas de forma diferente. Otros lo ven como algo realmente misterioso y hasta genera susto, ¿no?
en fin. Y otros lo ven con temor, ¿no? O sea, es algo misterioso, algo que genera temor o genera intriga en lo que puede generar el cambio, pero sobre todo temor. Hay otros, como en este caso, que son grandes colaboradores, ¿no? Que cuando no están dispuestos a dispararle el cambio al nuevo plan, como que dice, bueno, este es el plan, y ahí está el señor con su cabeza de pistola pensando, o de revólver pensando que, bueno, ya yo estoy esperando solo que salga el plan para dispararle. El otro que sucede, los cambios generan resistencia. Y entonces aquí en esta caricatura que Watson le pregunta a Sherlock Holmes, ¿qué pasó? ¿Se resistió al cambio? Dice, no, mi querido Watson, lo promovió. ¿Y quién es el asesino? Bueno, el asesino dejó su marca ahí diciendo que es Shah. ¿Quién será ese Shah? Bueno, ese es un asesino serial de las organizaciones o de la forma o del entorno. Es un asesino del entorno que está siempre presente y que está en contra del cambio. Bueno, vamos a descubrir ese asesino. Ese lo denominamos el síndrome Shah, o lo que es otra cosa, que lo que no es otra cosa que las siglas siempre se ha hecho así. Esto es una frase que es muy utilizada por las personas que realmente no quieren cambiar el status quo, porque más allá de que sean personas que, digamos, están en contra, es que para ellas es un problema que el cambio suceda. Al enfrentarse a cosas nuevas genera para ellas una grave situación. Sin embargo, hay métodos para lograr que eso cambie. Bueno, ¿cuáles son las frases que se utilizan para justificar de que las cosas se sigan haciendo como se vienen haciendo? ¿Para qué cambiar si todo está bien? Esa es una. El cambio va a ser difícil, es otra. Vamos a perder el tiempo en los cambios. ¿Y cuáles otras frases podríamos imaginar? Bueno, las que ustedes quieran, pero hay muchísimas frases que utilizan estas personas que normalmente el cambio siempre genera una incomodidad o les genera una situación de incertidumbre, y siempre van a justificar de que el cambio va a complicar lo que se tiene en este momento, y lo que se tiene en este momento lo defienden como perfecto o muy bueno, o que es mejor mantenerlo como está para evitar, digamos, situaciones incómodas. ¿Cuáles son? Vamos a hablar de los 10 pasos que se ha compilado, o lo he compilado yo de toda esa fuente que ustedes ven en Stephen Robin, Daniel Mancini, Paul Lewin, y de mis propias experiencias en relación a los cambios, o cómo se hace para lograr los cambios. Bueno, primero hay que analizar dónde estamos parados, cuál es nuestro punto de partida. Si no sabemos de dónde partimos, no sabemos a dónde vamos a llegar. El otro es comprender para qué estamos haciendo los cambios. Tiene que haber una razón o un valor que va a agregar ese cambio. O sea, que ese cambio tiene un sentido, y normalmente tiene que ser para ir hacia adelante, crecer, mejorar. El otro es que hay que crear un equipo o un grupo de personas que estén empoderadas, es decir, que tengan el poder de tomar decisiones para que ese cambio suceda. Esto sucede en las organizaciones, y también puede ser, si hablamos de la familia, por ejemplo, un cambio como decir, vamos a mudarnos, todos tienen que estar involucrados en esa decisión para generar un ambiente favorable a ese cambio. Lo otro es priorizar las acciones. O sea, hay que establecer cuáles acciones son las que generan mayor impacto y que son más viables de ejecutar. Esos son, digamos, los dos factores que yo normalmente recomiendo: visualizar en esas dos dimensiones cualquier acción, cuáles son las de mayor impacto para lo que se pretende lograr, y cuáles y las que sean más viables, ¿no? De mayor viabilidad. Lo otro es, hay que imprimir un sentido de urgencia a lo que se está haciendo. Es decir, los cambios no pueden estar, digamos, hacer un cambio requiere que
que las cosas se ejecuten cuando se deban ejecutar, porque si no el sentido se pierde el efecto que se está buscando con ese cambio. Entonces, para lograrlo hay que imprimirle un sentido de urgencia. Lo otro es que hay que ganar pequeñas batallas. ¿Qué significa esto? Bueno, las pequeñas batallas significa que siempre dentro de los equipos de trabajo o en el entorno donde nosotros queremos implementar el cambio, existen personas que hay que convencer, sobre todo aquellas personas que tienen poder, digamos normalmente tienen en sus manos las decisiones o el motorizar las acciones, convencerlas con logros de cosas, ¿no? De pequeñas batallas. Esas pequeñas batallas pueden ser hacer cambios que generan alguna rentabilidad importante o una rentabilidad que hace que la persona se convierta en un promotor más que en un detractor del cambio. Entonces esas pequeñas batallas van a ayudar a lograr ganar la guerra, por decirlo así. Promover la cultura significa establecer alrededor del cambio una cultura de mejora. O sea, el cambio normalmente involucra mejora continua. Y la mejora continua es una forma de vivir con el cambio constantemente. De que el cambio, convivir con el cambio, es lo que va a generar una forma de vida donde se convierte en cultura, donde se convierte en una organización que trabaja con, por ejemplo, con la mejora continua como una filosofía. Eso es una organización que está proclive a estar realizando cambios constantemente y vive con ellos. Y más bien es normal para esas organizaciones que el cambio exista. Cuando no existe el cambio no hay progreso. Aumentar la participación. Esto es un punto sumamente importante que más adelante le voy a presentar por qué eso es así. La participación significa que mientras más personas estén involucradas en el cambio, va a haber mayor probabilidad de que esto suceda, de que ayude a que llegue esa nueva situación. Revisar y corregir. Eso es muy importante. La revisión, porque no todas las acciones que se llevan a tomar van a estar 100% adecuadas quizás a la situación o van a responder todas las preguntas. Entonces es importante que se revise constantemente cuáles son los efectos de todas las decisiones, cómo se implementaron y si el implementarla generó el efecto que estábamos esperando. Si no es así, entonces se toman acciones correctivas. Por eso es importante este punto de revisar y corregir. Esto es lo que llamamos la retroalimentación. Seguir adelante, bueno, no parar. Esperar que cuando se toma la decisión de hacer el cambio, no se puede parar y no se puede echar hacia atrás. Hay que seguir adelante constantemente. Buscar todas las maneras de continuar en la búsqueda de esa nueva situación. Bueno, este señor Kurt Lewin, este señor, él vivió en el siglo XVII, siglo XVIII, él nació en 1890 y el señor Kurt Lewin en esa época ya visualizó de cuál era, este era su modelo de cómo hay que seguir con 3 sencillos pasos para lograr establecer un cambio. Él lo llamó descongelar, es decir, la situación actual, de alguna forma cambiarla, hacerla digamos, movilizarla. Entonces lo visualizó como un bloque de hielo que al descongelarse eso genera movimiento y después que ese movimiento se genera, volver a recongelar para establecer la nueva situación. Es un concepto muy simple, pero bastante, es bien impactante, ¿no? Entonces, él también visualiza que hay una situación que es el estado deseado, donde queremos llegar, que es esa línea recta que aparece en la parte superior derecha. El status quo es la situación actual y el tiempo, por supuesto, es el otro eje que está involucrado en todo tipo de cambio, ¿no? O todo tipo de situación, ¿no? Histórica, ¿no? Y por otro lado están las fuerzas que impulsan el cambio y las fuerzas que restringen el cambio. O sea, los que restrictivos son aquellas personas que son los que resisten al cambio y que en la medida que
que exista algo que es la participación, que es una de las cosas que mencionamos, creo que fue el punto 8 que mencionamos en los 10 factores más importantes para realizar un cambio. La participación es lo que hace que haya esa inflexión y empieza a generarse, digamos, el progreso, ¿no?, hacia el estado deseado. Si mientras mayor participación, más personas van a estar dentro del lado de las fuerzas impulsoras en vez de las fuerzas restrictivas. Y eso es, digamos, el factor número 1 que va a lograr que se ejecute el cambio. Es decir, la divulgación de lo que se está haciendo, por qué se está haciendo y cuál es el objetivo que se persigue. Bueno, también el cambio se convierte en un asesino, porque el cambio va a hacer que personas que no se adapten a él, esto estamos hablando no dentro de las organizaciones, en las mismas situaciones de vida. Imagínense una persona que hoy en día no esté utilizando una computadora, esa persona prácticamente se empieza a aislar, ¿no? Deja de formar parte de este mundo, porque en este mundo todo lo que nos rodea está asociado a la computación, a la tecnología. Entonces, si hay alguien que rechace por completo la tecnología, va a quedar casi que completamente aislado, o aislado en su totalidad, porque ya llegará el momento que ya existen, neveras que están haciendo sus propios pedidos directamente en los supermercados, por ejemplo en los Estados Unidos, que cuando falta algún elemento dentro de la nevera, que dentro del inventario es capaz de generar una lista para luego, imagínense una persona que no sepa de eso y tenga una nevera que justamente hace eso. Si no lo entiende, va a quedar totalmente aislado y eso es lo que... Entonces aquí Watson nuevamente, ¿quién lo mató, inspector? Dice, elemental, que dio Watson, el cambio lo mató. Bueno, hay otra de las cosas que ya también conversamos, que eran los miedos. Igual como hay los 10 principales factores para lograr los cambios, también hay 10 principales miedos que mueven al ser humano. Bueno, el número 1, como muchos podrían imaginarse, es a la muerte. Ese es el miedo más importante, estadísticamente hablando. El segundo miedo es la soledad. El tercer miedo es a la enfermedad. El cuarto, a la pérdida de un ser querido. El quinto, a enamorarse, cosa que parece increíble, pero es así. El sexto, al futuro. El séptimo, a fracasar. El octavo, al cambio. El noveno, a la crítica. Y el décimo, a no cumplir sus sueños. Como verán, el cambio no necesariamente es el miedo más importante. Es el octavo miedo dentro de la estadística mundial, digamos, el octavo miedo en los seres humanos. Sin embargo, hay unos que tienen asociación, como por ejemplo el futuro, a fracasar. Esos son cambios que también tienen que ver un poco, o esos son situaciones, perdón, que tienen que ver con los cambios. O sea, con situaciones que no se tienen claras y entonces hay una idea vaga de lo que va a suceder, o una idea de aquellas personas que, digamos, no tienen esa visualización de su futuro, o no tienen una planificación estratégica de su futuro. Eso de una forma genera incertidumbre y por eso el futuro para muchos significa un miedo y el fracaso también significa un miedo. Bueno, todos tenemos miedo a fracasar, o todos tenemos algún miedo a fracasar. Sin embargo, ese miedo se minimiza en la medida que hay mayor conocimiento, lo que hablamos antes, la participación, el conocimiento de las cosas, de los cambios y cómo se llega a ello. Bueno, hablando de lo que es el cómo enfrentar eso en relación a un proyecto de cambio, lo importante es comenzar a listar cuáles son esos miedos o dudas con respecto a un proyecto que queramos ejecutar. Yo recomiendo que se haga un listado de 6, 7, hasta 10 puntos que sean miedos o dudas sobre esa situación nueva. Y una vez que se haga esa lista, en el grupo, en el equipo de trabajo, se pueden agrupar entre varios equipos. Si son muchas personas las que están, digamos, en una práctica asociada a lo que es esto de la gestión de un cambio en particular, que se vaya a hacer un análisis, esas personas deben hacer esa listado libre y luego se prioriza por aquellos factores que yo le mencioné, por la viabilidad digamos, de accionar sobre esos miedos o dudas
y el impacto que genera en la organización. Perdón, el impacto primero, el impacto que genera en la organización, esos miedos y la viabilidad de generar acciones para minimizar esos miedos. Y yo presentar aquí una lista de objetivos de un proyecto X, un proyecto, digamos, genérico, ¿no? Voy a presentar un proyecto como si fuera un análisis de objetivos de un proyecto para una empresa, digamos, un proyecto de sistema. Vamos a suponer que en este análisis, bueno, se determina que estos son los puntos más importantes, que son los objetivos, es decir, mejorar los procesos, se persigue eliminación de tiempos en tareas rutinarias, se persigue la mejora en el análisis de cifras, resultados, de estadística, se persigue mejorar el tiempo de respuesta del cliente, agregar valor, se persigue ocuparse de lo importante y no de lo urgente, se persigue enfoque en las tareas estratégicas y no en las operativas, el uso del tiempo para la mejora continua, búsqueda de la eficiencia efectiva y efectividad operativa. Bueno, podemos seguir mencionando muchos otros. Yo recomiendo que igualmente que con los miedos y dudas, también en los objetivos del proyecto, una vez que se tienen, digamos, definidos cuáles son digamos, los que generan mayor impacto en la organización y que van a agregar mayor valor, esos son los objetivos en los cuales se debe centrar el equipo de trabajo o se debe centrar las personas en relación a ese proyecto. Entonces, es muy importante nuevamente hacer el análisis de impacto sobre la organización de cualquiera de los objetivos que se persigan con un proyecto y cuál es la viabilidad de ejecución. Esos son los que deberían ser ejecutados primero. Los que, si hacemos una ponderación, por decirlo así, de 1 a 5, aquellos que tengan el valor 1 y 1, es decir, si uno es el más alto y que genera mayor impacto, y 5 el que genera menor impacto, igual que la viabilidad 1, mayor viabilidad y 5 menor viabilidad, entonces aquellos que sean 1-1 serán los primeros que hay que ejecutar. Los 1-2 o 2-1 o 2-2, como sean los siguientes y así sucesivamente. La otra cosa que es muy importante es saber lo que la gente piensa sobre el proyecto. Entonces, para ello es muy importante generar encuestas, surveys, como se quieran llamar, para encuestas a nuestra gente con preguntas claves para saber qué los moviliza a ellos en relación a ese proyecto, qué piensan ellos en relación al proyecto, porque de acuerdo a eso se generan acciones o se generan, digamos, modelos de comunicación efectiva para que la gente, digamos, al involucrarla, generen menor resistencia a ese cambio porque lo comprenden, porque entienden muy bien qué se persigue con él. Lo otro es eliminar los paradigmas. Todo es posible. Todo aquello que a veces creemos que no es posible, lo es. Vamos a hablar un poco sobre eso. ¿Qué es un paradigma? Bueno, aquí hay un concepto de paradigma también sacado de Wikipedia. El concepto de paradigma es un vocablo que se deriva del griego, que es paradigma. Se utiliza en la vida cotidiana como sinónimo de ejemplo, modelo a seguir. Esto es uno de los conceptos. El otro es una creencia aceptada, una parábola, una fábula. El otro es, en este caso, en el terreno de la psicología, se refiere a aceptaciones de ideas, pensamientos, creencias incorporadas generalmente en nuestra primera etapa de vida y que se aceptan como verdaderas o falsas sin ponerlas a prueba en un análisis científico. Es decir, un paradigma tiene mucho que ver con lo que creemos de una situación y no necesariamente tiene que ver con que ha sido comprobada científicamente. Esto que habla de qué es un paradigma para la comunidad científica. Y en la comunidad científica se refiere al conjunto de prácticas o teorías que definen una disciplina científica luego de haber sido y siendo aún puestas a numerosas pruebas de análisis a través del tiempo y por ello aún se mantienen vigentes. Bueno, un paradigma, este es un paradigma. Nada más y nada menos que la teoría de la relatividad de Einstein. Esto es una teoría o una fórmula que aún no ha sido demostrada 100%, aunque recientemente, gracias a una máquina que se llama acelerador de partículas, están logrando demostrar que efectivamente Einstein tenía razón en cuanto a lo que era lo que es
el tiempo asociado a la velocidad y a cómo los cuerpos pueden mantenerse en el tiempo debido a la velocidad de la luz. O sea, a un cuerpo viajando a la velocidad de la luz, el tiempo va a ser diferente al tiempo en tierra, pues, digamos lo que normalmente se define. No quiero llegar a, no soy experto en esto, pero eso es más o menos lo que hemos visto en las películas de ciencia ficción, donde que no, ya sabemos que no es tanta ficción, que cuando hay un viaje intergaláctico a alta velocidad, la gente que queda en la Tierra, digamos, envejece en el mismo tiempo, más rápidamente que la persona que está viajando a la velocidad de la luz. Cual dice que espacio-tiempo es algo que no es necesariamente igual en diferentes planos, ¿no? Bueno, aquí está un paradigma, es un ejercicio muy sencillo, pero aquí la pregunta es verdad que con un sorbete que le llaman en Perú, creo que en Argentina también le dicen sorbete, pitillo, le dicen en Venezuela, eh, pajilla le dicen en España, como si es capaz de atravesar una papa con un sorbete? Bueno, vamos a verlo. Bueno, eso que acabamos de ver no es algo mágico, ¿no? Sencillamente se refiere a lo que presenta aquí esta fórmula que dice fuerza es igual a masa por aceleración. La papa fue atravesada no por la fortaleza del sorbete, la pajilla o el pitillo, sino por la velocidad con que fue utilizada. Y otro truco que es el tapar el pitillo en la parte de arriba, porque las moléculas de aire dentro del pitillo se compactan de alguna forma, no salen por el otro lado y es una forma también de generar mayor fuerza, ¿no? Pero la aceleración es el factor número uno más importante. Es, digamos, la teoría de la bala, ¿no? Una bala atraviesa un objeto es porque la aceleración de la bala es la que logra eso. No es digamos, porque la bala per se, si usted agarra una bala y la empieza a empujar sobre una pared, no va a atravesarla. La atraviesa es porque definitivamente va con una altísima velocidad. Veamos otro ejemplo.
Bueno, aquí hay dos ejemplos claros de algo muy importante cuando, cuando digamos, al momento de ejecutar, atravesar la papa con el sorbete, hay dos situaciones muy diferentes. Una, la anterior, la persona está totalmente convencida de que eso era posible. Aquí, el segundo, se ve una situación donde la persona no estaba totalmente convencida. O sea, en su mente, la mano de alguna forma frenaba ese movimiento y no lograba la aceleración para hacerlo. Finalmente lo logró después de varios intentos, pero su mente de alguna forma dudaba sobre eso. Eso también es muy importante para lograr un cambio. Si las personas no están convencidas de que el cambio va a generar una situación nueva, favorable, eso no se logra. Pero fíjense que aquí muchísimas personas podrían pensar de que eso no es posible, que atravesar la papa con sorbete no es posible, o que es posible de alguna otra forma, pero no de esta forma tan rápida, ¿no? Que es sencillamente atravesarla por un movimiento de velocidad de un objeto muy endeble como un sorbete a una papa, que es un objeto duro, como ya todos nosotros vemos, ¿no? Esto es un paradigma. Entonces, el paradigma se basa en no necesariamente realidades, sino en creencias. Al final eso se destruye ¿con qué? Con información. ¿Cuál es la información aquí? Bueno, la información es que físicamente eso es posible. Entonces, esto, como analogía a cualquier proyecto, nosotros tenemos que informar y establecer claramente cuáles son las realidades de los proyectos para poder lograr convencer al equipo o a la gente que nos rodea que efectivamente ese cambio va a ser favorable. ¿Cuáles otros elementos sumamente importantes, o hablando ya dentro de las organizaciones, para poder lograr los cambios? Es establecer los comités, que nosotros llamamos comités del cambio o de mejora continua. En estos comités se ventilan todas aquellas cosas que se logran levantar dentro del taller del cambio, como eso que acabamos de mencionar hace poco, que eran los miedos, las dudas, los objetivos que se pretenden lograr, y de acuerdo a eso y aquellas priorizaciones que hemos hecho de cuáles son las acciones que vamos a tomar, esas acciones se van a ventilar en los comités del cambio. Además de eso, existen otros elementos de mejora continua dentro de los comités que tienen que ver con, por ejemplo, establecer proyectos donde el cambio se instaure de una forma natural. Un proyecto típico para mejora continua son los programas de sugerencias. Los programas de sugerencias constituyen unas estructuras donde se reciben esas sugerencias de cualquier persona dentro de la organización, y una vez que esas sugerencias las recibe el comité, son analizadas y luego implantadas. ¿Pero implantadas por quién? Por la misma persona que hizo la sugerencia. Eso además debe generar dentro de la organización un proceso de participación muy importante, genera un ambiente donde la gente se siente tomada en cuenta, donde la gente siente que efectivamente la organización cree que ellos pueden contribuir a hacer cambios y mejoras importantes. Eso, una vez que se instaura, se logran cosas increíbles y que yo las he visto en varias organizaciones y son verdaderamente cosas que no se pensaban que fueran posibles, lo cual al final genera lo que todas las organizaciones persiguen, que es la mejora operativa, la excelencia en servicios y productos y la rentabilidad como consecuencia de ello. Bueno, ¿cuáles son los objetivos de esos comités? Analizar el progreso de todas las acciones que se han tomado, promover, gestionar las desviaciones y conflictos que puedan haber con respecto a los proyectos, involucrar a la gente en soluciones, caso típico, lo que hablamos ahorita de los programas de sugerencias, y promover la mejora continua, que también los comités, los programas de sugerencias son para eso, la mejora continua. Cuando se promueve la mejora continua, eso significa que todos los días la organización está conviviendo con el cambio y se va a acostumbrar, y es más, luego de eso, la organización no va a saber vivir sino con la mejora continua, no va a saber vivir sino con los cambios continuos. Y eso la va a llevar a un segundo, a un nivel muy alto como organización. Bueno,
Señores, todo que tengo que aportar. Espero que les haya gustado la presentación. Esos son mis datos. Normalmente lo hago al final, más como una formalidad que otra cosa. Estas son mis referencias personales. Cualquier duda, está la página web y ahí tengo el correo electrónico y el Twitter, que para que ustedes se nutran con la información que colocamos en nuestro blog y que presentamos en nuestro Twitter. Muchísimas gracias y por estar ahí presentes.